Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Manuel Tinoco Montero y el día de hoy vengo a hacer una pequeña exposición de mi tema de materia integradora para la obtención del título de economista, de mi tema, que es el diseño de relaciones de pseudopanel entre productividad y esfuerzos agrícolas en la cuenca del río Guayas. Bien, primero tenemos que hacer una pequeña introducción. ¿Por qué se escogió la cuenca del río Guayas? Si bien el país el Ecuador es un país principalmente agricultor, tiene un 10% de su PIB respaldado en la agricultura y esta representa una gran parte del folclore y la cultura nacional. Este espacio de la cuenca del río Guayas es correspondiente aproximadamente al 54% de la extensión de terrenos agrícolas del país, por lo que su estudio es realmente interesante. Esta zona viene comprendida desde los abastecimientos de agua de Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, los ríos Bolívar y Guayas, principalmente a las cuencas bajas y planos valles de estas zonas. La agricultura en el país adicionalmente también representa el 43% de las exportaciones no petroleras, además de que esta zona está llena de una gran variedad de cultivos interesantes para el análisis tanto de comercio nacional como comercio internacional. Tenemos así también que definir qué son los esfuerzos agrícolas para poder llegar a analizar su desempeño. Dentro de este estudio, los esfuerzos agrícolas van a ser todas las técnicas y características para mejorar la productividad. Viene siendo desde lo que es utilización de pesticidas, fertilizantes, semillas tratadas, espacios, distribuciones, etcétera. Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación y nuestro objetivo general. Evaluar el desempeño de los distintos esfuerzos agrícolas en la cuenca del río Guayas durante el periodo 2014-2019, sobre la productividad de los principales productos agrícolas nacionales para el análisis de su impacto en las unidades de producción agrícola. Así, podemos pasar a hacer una pequeña revisión de lo que es la información científica publicada sobre estos temas. Las principales publicaciones sobre productividad agrícola van dedicadas a políticas públicas. Por ejemplo, el AI en Pakistán, en el año 2020, publicó un estudio basado en la productividad agrícola, en la cual decía que el haber hecho las reformas agrarias estaban ayudando a la desertificación en vez de aumentar a la producción. Tadal en el Congo hizo un proyecto en base a la productividad agrícola, con la cual analizaba sostenibilidad de alimentación para el año 2050, mientras que en Schangenberg, en Ecuador, hizo un estudio basado en la mejora de la producción agrícola y las inyecciones económicas, microcréditos que se realizaron durante esos años, determinando que realmente no fueron incidentes en la producción. Más específicamente sobre los esfuerzos agrícolas, tenemos varios tipos de estudios. Por ejemplo, Álvarez en el 2011 hizo un estudio sobre los subsidios que se realizaron a los insumos agroquímicos, ya que para años anteriores al 2011 hubo un fuerte invernal de sequías, lo que produjo reducciones en las producciones. Bueno, y Singaña para el 2019, sin embargo, tienen un estudio más basado en las características del productor, características sociales como etnias, distribuciones, agrupaciones, sexo de trabajadores, sexo de administradores, entre los cuales tienen bastantes análisis interesantes. Mientras que Hidalgo Dávila, para el 2017, presenta un estudio de alternativas biológicas, la utilización de lo que son microorganismos, bacterias, entre otros, para el control de plagas y evitar así la utilización de pesticidas para mejorar la calidad de vida del trabajador. Por otro lado, tenemos el estudio de Bravo Zamora, el cual llega a dar ciertas indicaciones de que la utilización de pesticidas en el sector agrícola del Ecuador es muy carente de conocimiento. Esto quiere decir que hay mucha ignorancia en la utilización, se llega a ver sobreutilizaciones y otros efectos que pueden variar la utilización de los mismos. Por lo tanto, poder analizar el uso de los esfuerzos agrícolas es importante dentro de un análisis del país, ya que hay varias perspectivas a tomar en cuenta. Así nos podemos fiar a la fuente de datos que vamos a utilizar. Los datos van a ser ubicados de la base del SPAC, que es la encuesta de superficie y producción agropecuaria continua del año 2014 al 2019. Estos datos son publicados por el INEC cada año. Las bases de datos principales de esta encuesta que vamos a utilizar son las de cultivo transitorio, permanente y uso de suelo, ya que son las que contienen la mayor información de los esfuerzos agrícolas que nos interesa analizar. La data del Banco Mundial nos informa datos climáticos nos permitiría controlar a través de observables. El INIAP nos permite obtener características de cultivo y el CIPA la información geográfica, por lo que podemos crear una información más consistente. De este modo, los cultivos que vamos a analizar para el presente trabajo son el cacao, tanto en su presentación de grano seco como su grano húmedo, el banano de exportación, el banano local, otros tipos de banano,
el maíz en grano seco, el arroz pilado, el arroz crudo, la caña de azúcar, el mango, la soya y la palma africana. Así llegamos a nuestra propuesta. La propuesta principalmente va a ser agrupar de información en pseudopaneles. Según Prahab Mohanty, es posible que en algunos países y en algunas industrias la información que se puede obtener a través de las encuestas no es completa, es cambiante y puede variar, por lo que agruparlos de manera que se cree un panel resulta imposible. Por ende, se pueden agrupar las características de los objetos observados, de los individuos observados, se los puede agrupar por características y esto permite generar un pseudopanel, que este sí puede ser analizado y trabajado de manera contundente. Entonces, para nuestro trabajo, lo que nos permite hacer la SPAC es organizar los objetivos de los personajes de investigación, los individuos, se los puede organizar por cultivos y zonas geográficas. Eso nos permite crear cohortes, agrupaciones, y estas agrupaciones pueden ser estudiadas. Estos estudios van a ser en base de análisis descriptivos y un modelo de efectos fijos, el cual, como su nombre indica, permite controlar a través de los efectos individuales de cada cohorte, en este caso de cada cultivo, y eliminar este efecto individual para poder hacer una inferencia más basada en los estimadores. Limitaciones de este modelo es que principalmente los problemas de la muestra se transmiten al cohorte, por lo que si hay problemas de datos atípicos o distribuciones anormales, los cohortes van a sufrir de esto mismo. Las variables principales que se van a utilizar en el modelo. La variable principal a describir es la producción, el yield. Está en toneladas por hectáreas. ¿Qué toneladas se producen por hectáreas de cada cultivo? Las características que vamos a utilizar para describirlo son los esfuerzos agrícolas. En este caso, la superficie perdida, uso de pesticidas, uso de fertilizantes, riego tradicional y riego tecnificado en porcentajes por hectárea, tamaño de predio, que son el tamaño de hectáreas que va a tener la finca o la unidad de producción, los cultivos permanentes y transitorios, el porcentaje de hectáreas que se dedica a la producción de cada tipo de cultivo, los cultivos dedicados a ventas, qué porcentaje del cultivo se va a dedicar a ventas y qué porcentaje de consumo interno, los controles climáticos, que son los observables, y el uso de semillas tratadas. Así llegamos a algunos primeros resultados descriptivos iniciales. Como podemos observar, nuestra primera observación es el comportamiento de la variable a describir, que es la producción promedio por hectárea, el yield. Como se puede ver, la caña de azúcar tiene una producción cercana a las 80 toneladas por hectárea. El banano por exportación es el segundo cultivo más grande, tiene alrededor de 40 toneladas por hectárea. Esto varía de acuerdo al tipo de producto que se tiene, porque, por ejemplo, el cacao produce alrededor de 1 tonelada por hectárea, ya sea en su presentación húmeda o en su presentación seca, por lo que se puede ver que tenemos varios tipos de cultivos y varios tipos de producciones, unas más grandes, otras más pequeñas, pues esto nos permite tener un panel bastante variado y balanceado. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, las líneas rojas representan los cultivos permanentes y las líneas azules los cultivos que se consideran transitorios. Es por esto que hay una gran definición por uno o por otro. Mientras que en el gráfico de la derecha podemos observar la utilización de pesticidas y fertilizantes en porcentajes por hectárea. Como podemos observar, los cultivos que son más dedicados al consumo internacional, tanto como industrial nacional, como son la caña de azúcar, el banano y el maíz, son los que presentan una mayor cantidad de uso de estos insumos, ya que su actividad es más concentrada a la producción final. Por ende, se observa una mayor utilización de estos insumos para una mejor producción. La utilización de suelos. En el lado izquierdo podemos observar los gráficos de barras del tamaño de los predios que se utiliza para cada consumo. Si bien hay productos que tienen predios más pequeños, por eso sus barras son casi diminutas, casi inobservables, existen también predios muy grandes, como es el caño de azúcar, donde se pueden observar más de 500 hectáreas para cultivo fácilmente. La diferencia entre las barras grises y las barras rojas se lo puede observar como la diferencia entre el promedio y el percentil 50. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que hay varios sesgos de tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una alta concentración de extensiones en pocos predios. O sea, que hay fincas muy grandes de un solo dueño y hay muchas fincas muy pequeñas. Esto indica una gran variación de la concentración de terrenos. Por eso el percentil 50 difiere del promedio. Mientras que del lado derecho tenemos el análisis de las pérdidas.
Si bien se puede observar, hay un periodo entre el 2015 y el 2017 donde las pérdidas son mayores. Esto se debe principalmente a la presencia de inundaciones y plagas que se dieron en esos años, ya que el fuerte invernal afectó directamente a estas producciones. Lo que se puede observar en los gráficos donde mayor variación hay es en los gráficos que son de los cultivos que se dan principalmente en la zona costera, como son el maíz y el arroz. Son principalmente los productos que más variaciones van a presentar. Bien, pasemos a algunos resultados del modelo de efectos fijos. De acuerdo al modelo de efectos fijos, a mayor tamaño del predio de producción, va a tener una mejor producción. ¿Qué quiere decir esto? Que un predio más grande ofrece una mejor productividad. Esto se puede cumplir en lo que son productos estandarizados como el maíz, como el arroz o como la caña, pero no siempre se va a cumplir, ya que depende de las características del cultivo. El uso de fertilizantes y pesticidas no resultaron significativos dentro de nuestro modelo, pero esto no quiere decir que tienen que ser descartados, ni que pueden ser descartados dentro de alguna producción. Los regadíos tradicionales son más efectivos a menor escala. ¿Qué quiere decir esto? Que para la mayoría de cultivos el regadío tradicional es mejor. Esto es influenciado principalmente porque se trata de productos más pequeños y pueden ser observados más a detalle. Producciones más pequeñas, predios más pequeños, pueden ser observados a mayor detalle y pueden obtener mejores resultados con regadíos tradicionales que la tecnificación. El uso de semillas modificadas mejora la producción y esto es un observable relacionado con la realidad del mercado. Y la indiferencia de dedicarse a cultivos permanentes o transitorios. Esto quiere decir que, si bien el terreno puede ser utilizado para cultivos de largo plazo, la utilización de cultivos rotativos o cultivos por temporada también es muy útil para estas condiciones del terreno. Algunos problemas de creer en las estimaciones que hemos creado es que, si bien la data existe y está ahí pertinente, no es muy confiable. Y aquí, como se pudo observar en la utilización de suelos, se tienen grandes variaciones con distribucionales y problemas de datos atípicos, por lo que realmente obtener y sacar inferencias, algunas de esta data, no es tan pertinente, ya que existen variaciones, existen sesgos, existen muchas maneras de cambiar en la metodología de la obtención de datos, en la recopilación y en la publicación, por lo que realmente no se puede hacer una inferencia, no se puede hacer algo concluyente de acuerdo al trabajo obtenido, pero se pueden obtener ciertos indicios de cómo se deben comportar. De acuerdo a la modelización y al mejor filtrado de datos para investigaciones futuras, se puede trabajar con un modelo más incidente. Sin embargo, algunos de los temas importantes que se pueden trabajar a futuro es la utilización de pesticidas y fertilizantes de una manera más fuerte, una manera más incisiva, ya que son temas de investigación interesantes y dentro del cultivo nacional no existe, dentro de la agricultura nacional científica no existe una discusión muy importante por estos temas. Además de que existen evidencias de que esas pueden afectar a las producciones y al estilo de vida de los trabajadores. Son temas que pueden importar para un futuro. Aún así, los esfuerzos agrícolas influyen sobre la producción, pero los modelos locales y los modelos estudiados en este trabajo no permiten reconocer exactamente el desempeño de los mismos. Se puede llegar a pensar que algunos efectos son positivos, como la utilización de fertilizantes o la de las semillas tratadas, pero no se puede reconocer con exactitud qué impacto tienen, ya que la data tiene estos problemas antes descritos. Sin embargo, no se los debe descartar ni se puede decir que tampoco no son efectivos, ya que en efecto tienen su impulso, tienen sus mejoras, pero la variación alta y las grandes complicaciones estadísticas no permiten conocer la situación real. Muchas gracias.